personas que había hecho los primeros orfanatos en los Estados Unidos. Aunque él era inglés, hizo los orfanatos aquí en los Estados Unidos. Los primeros orfanatos lo hizo con su esposa. Hicieron orfanato de niñas, era de niñas, al principio eran de 30 niños. Durante 57 años de su vida cristiana, donde él había levantado el orfanato, él nunca había pedido ni un centavo a nadie, sino que el Señor siempre le proveyó. Siempre le dio la facilidad, la comida, las estancias, la ropa, vestimenta y educación. Todo venía del Señor. Un día lo invitan a Canadá, a Quebec, para hacer una predicación. Y las personas estaban esperándolos con ansias. Él que iba a llevar la palabra del Señor. Y estaban esperándolo. Y él dice, voy a llevar esa palabra a estas personas que tienen tanta hambre del Señor. De repente sube un barco para cruzar a Quebec. Y el barco debería durar el viaje solamente 6 horas. 6 horas. Él decía, en 6 horas llego y en 1 hora salgo y voy al pueblo a predicar la palabra del Señor. De repente, ya cuando está en el barco para dirigirse a Quebec, vino una gran neblina y comienza a tapar todo ese océano para poder cruzarlo. Y el capitán comunica a todos los pasajeros, queridos pasajeros, lo sentimos, pero el viaje de 6 horas va a durar 12 horas. Entonces, ¿qué hace John Mueller? John Mueller va y habla con el capitán. Capitán, tengo que hablar con usted. Quisiera que me acompañara al camerino. Y el capitán y él van al camerino y él comienza a orar al Señor. Él dice, tú nunca me has fallado, siempre he tenido y nunca he llegado tarde a ninguna de las cosas que tú me has encomendado, Señor. Permíteme que ore. Y dice que él se hincó a orar y el capitán estaba observándolo y él es el que cuenta esta historia. No, él es el que cuenta la historia. Dice que lo veía en su inocencia como un niño de 8 años que quería. Él decía, eso no está en mí, es la naturaleza. Pero él estaba orándole, Señor, tú nunca me has fallado en 57 años. Te pido, Señor. Y comenzó a orar y a interceder. Cuando él se levanta le dice, yo sé que tú no crees en Dios y que no vas a orar, pero él he pedido al Señor, a todo el que tiene en sus manos el control. Ahora abre la puerta y mira qué cosa hay. Cuando abrió la puerta, no había neblina. Esa es una oración respondida del Señor. Esto lo cuenta el capitán, no lo está contando John Mueller. ¿Y ustedes saben cómo muere John Mueller al final de su vida? Lo encontraron de rodillas orando al Señor. Así murió él. Una persona que entregó su vida al Señor. Una persona que le hizo la lucha al Señor. Alguien que volteó de 12 horas, le dijo ni neblina. Pero un personaje que no fue y salió al barco y comenzó a gritarle, neblina, te vas, te vas. No, eso no es para él. No es un circo en el barco. No comenzó a gritar dentro de los pasajeros. No, él se encerró a solas con su Dios. A solas con su Dios y Dios produjo el milagro. Acá no hubo nada circense. Es la comunicación íntima con el Señor. Por lo tanto, tenemos que entender que nosotros también tenemos una lucha que dar. Y esa lucha, nosotros tenemos ya la garantía de que esa victoria está ganada. Sin embargo, vamos a ver algunos preliminares. ¿Qué debo hacer antes de empezar una lucha? Quiero leerles lo que dice la palabra del Señor. Dice, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, los que lo vean comiencen a burlarse de él. En el Nuevo Testamento hay un joven, se llamaba Juan Marcos. A lo que voy en esto, nosotros tenemos que ver con qué nos enfrentamos. Juan Marcos venía de la iglesia de Antioquía y en el primer viaje misionero aparece y sale Bernabé con Pablo. Entonces la iglesia de Antioquía los encomendó, pero él necesitaba ¿a quién? Necesitaba un ayudante que estuviera con ellos en ese viaje. Entonces Juan Marcos dice, he aquí, yo quiero ir con todo el entusiasmo lírico de una persona que sale a la predicación. Iré a otros pueblos, cruzaré Chipre, veré a los caballos, miraré las estatuas, las culturas. O sea, fue motivado por una emoción y sale. Y va con ellos a esa obra misionera. Pero ¿qué pasó? Luego que estuvo en la obra misionera parece que extrañó a mamá. Y dijo, mi mamá, ¿dónde está mi mamá? Y comienza a hablar y que agarra, los deja a los dos y regresa. Los deja. Él no calculó lo que iba a pasar. El Señor dice, proyecta, primeramente piensa todo lo que va a venir y los dejó a ellos dos. No midió qué era la lucha, no la midió, solamente él fue por la emoción. Por lo tanto, él no supo dar una batalla espiritual y los dejó a los dos, a Pablo y Bernabé, para esta lucha.
Cuando Pedro, ustedes recuerdan al Pedro, el emocional. Él le dice, Señor, yo daré una lucha, aunque mis hermanos y ellos no lo hagan, yo lo haré, yo me confrontaré y enfrentaré a Satanás. ¿Y cuántas veces negó al Señor? 3. ¿Él midió y calculó lo que estaba diciendo? No. Por eso es que nosotros tenemos que calcular, tenemos que saber qué recursos vamos a usar. Por lo tanto, en primer lugar, hay que evaluar el compromiso. Josué nos va a enseñar que hay que evaluar el compromiso para una lucha espiritual. Él menciona que habla acerca de las 12 tribus. Y quiero que entiendan, cuando leímos el pasaje, le dije que habían 12 tribus que iban a confrontar, que iban a ir hacia el otro lado del río Jordán. Pero algo especial, 9 tribus y media separadas con las 2 tribus y media, porque él dijo que estaban los gadenitas y los rubenitas estaban aparte, y las 9 tribus y media por un lado. ¿En qué se diferenciaban ambas? Primeramente, estas 2 tribus, las 2 pequeñas, ellos le dijeron a Moisés, antes que muriese Moisés, por favor, al morir queremos estar viviendo en ese lado, antes de cruzar, queremos edificar, poner nuestras ciudades, acampar, poner nuestro ganado. Entonces vieron 2 tribus y media que tenían todo, sin excepción, y había 9 y media que no tenían nada, que lo que tenían que ir es ir y razonar para hacer frente sí o sí, o vencer o perder todo. Y vean lo que va a pasar. Estas 2 tribus y media tenían ya todo acentuado, ¿no? O sea, estas personas se diferencian, y hay 3 clases de cristianos aquí, vamos a verlas. La primera clase de cristiano que podemos decir es el cristiano carnal, ¿no? Vamos a poner el cristiano carnal. El cristiano carnal es el que quiere vivir en la sociedad. O sea, él se llama cristiano, pero está coqueteando con las cosas del mundo. Luego tenemos al cristiano espiritual. El cristiano espiritual es el que tiene la comunión con Dios. Pero estas 2 tribus eran terrenales. Ellos salían con fe, pero por si las dudas se iban a pelear. Por si las dudas, a ver si ganaban algo. Estos estaban más adheridos, ¿saben a qué? A la añadidura en vez de buscar el reino de Dios. Porque ellos ya tenían asegurado que su familia, su ganado, tenían todo aquí. Entonces dijeron, por si las dudas podemos ganar un poquito más. ¿Se dieron cuenta? Pero el Señor dice, tienes que dejar todo. Por eso esas 9 tribus y media hicieron frente, lucharon. Si perdían todo, pero ellos tenían que darle batalla. En el libro de Deuteronomio aparece cuáles eran las condiciones antes para presentarse a batalla. Este libro nos determina en el capítulo 21 qué hacían los coroneles y generales. Antes de dar una batalla, ellos reunían a todo el pueblo, a los que tenían la capacidad para luchar, y le hacían 3 preguntas. La primera pregunta le decía la siguiente: ¿quién de vosotros tiene una viña y aún no ha tomado del fruto de esa viña? De repente levantaba la mano Tony, yo tengo mi viña, tú te quedas. Ahí se quedaba. No, tú no vas a ir. Hacía la segunda pregunta: ¿quién de vosotros ha edificado una casa, pero aún no ha vivido en ella? Yo la he levantado, yo. También te quedas, tú no vas. ¿Quién de vosotros, dice el Deuteronomio, está en compromiso, se ha casado, pero aún no vive con su mujer? Yo, tú te quedas. Después que te cases, solito vas a venir. No, esa es una broma. Hacía las 3 preguntas, ¿y saben por qué no los llevaba? Porque su corazón iba a estar puesto en la lucha y en las cosas que dejaron atrás. Eso era una condición de guerra. Ellos decían, tienes que poner todo, porque donde está tu corazón, ahí está vuestro tesoro. Por eso que el corazón de estos 9 que hacían frente para luchar, su corazón estaba puesto en la tierra prometida, no estaban dejando nada atrás. Ellos luchaban para conquistarlo todo en el nombre de Cristo Jesús. Vean, ese libro nos enseña mucho. Usted puede leerlo en su casa, capítulo 21. Vean las condiciones de una guerra. Tienes que luchar con todo y dejar todas las cosas que quedan atrás. Mi pregunta ahora para ustedes es, ¿las metas de tu vida son metas únicamente materiales o hay metas espirituales también? No es que lo material sea malo, pero esa es una gran pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo puedo determinar esto? Con mi oración. ¿Qué oro? ¿Qué está orando? ¿Qué está pidiendo? Y ahí puede determinar si quiero lo material o si quiero lo espiritual. Su oración,
Usted recuerde, la oración que hace determina qué tipo de cristiano es usted. Todo lo material no es que sea malo, pero primero tienes que buscar que el reino de Dios. El Señor dice, busca el reino de Dios y el resto vendrá por añadidura. Pablo dice, estimo todas las cosas como pérdida. ¿Para ganar a quién? A Cristo. No quiere decir quiero perder todo. No está diciendo pierdo todo, dejo todo. No, lo estima. Entiendan, no estoy diciendo que ustedes dejen todo, sino que Él da valor antes a Cristo que a lo material. No es que usted no tenga que vivir en la pobreza absoluta, no. Sino que dice, Él estima. Y cuando lo menciona es que Él pone su corazón primeramente en Jesús. Y ahí está, ahí lo pone. Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice a Timoteo, ninguna comilita se enreda en los negocios de la vida. Lo que le está diciendo entonces aquí es que tú no puedes poner en primer lugar tus negocios. No puedes vivir en tus negocios y luego buscar ¿a quién? A Cristo. Las cosas no funcionan así. Conocí en mi país una persona que tenía un gran negocio, un negocio grande. Él tenía mucho dinero, mucho dinero. Y en ese dinero, y era cristiano, tenía 2 hijos, su esposa tenía todo, tenía una buena casa y tenía un buen auto. Pero le ofrecen que cambie de posición y que vaya a otra localidad de mi país. En una localidad donde era difícil vivir. Pero le dijeron, te vamos a pagar 2 veces más de lo que ganas ahora. Y él dijo, bueno, 2 veces más, tengo un buen auto, me compraré un auto mucho mejor. Mi casa está buena, pero me compraré otra casa. Así que él asumió, no vio los riesgos. Recuerdan lo que dijo, primeramente ve qué vas a confrontar, qué vas a encontrar. Pero él dijo, bueno, es el doble de sueldo. ¿Y qué sucede? Llega, no había iglesia. Él no tenía el liderazgo para juntar a hermanos para oración. Ganó efectivamente mucho dinero, sus hijos adolescentes crecieron y al crecer los perdió. ¿Qué ventaja entonces hubo? Él no midió, no calculó, ya tenía una gran bendición, pero quería más. Por eso nosotros tenemos que saber qué ventaja o desventaja voy a tener si me cambio esta posición. Muchos de nosotros solamente nos aventuramos por ganar un poco más. Vean, cuando nosotros como cristianos estamos en esta lucha espiritual, tenemos que entender ahora la segunda cosa. Hay que evaluar al enemigo. La primera cosa que habíamos aprendido la semana pasada es que teníamos un enemigo, pero Josué nos dice hay que evaluarlo. ¿Qué poder puede tener sobre mí? Algunas personas sobreestiman, no, Satanás tiene fuerza, es poderoso, y entonces lo temen y no luchan. El otro es que no lo estiman, sino dice, él no existe, realmente es algo que aparece en la palabra, pero no confrontan. Ambos son propensos al fracaso. Miren, cuando Josué manda a estos 2 espías, hay que entender primeramente, usted preguntaría, pero espérate, ¿para qué manda 2 espías si el Señor ya le prometió? ¿No dice, donde tú pisares todo te lo daré? ¿No le está diciendo que todo será tuyo, la tierra? Pero ¿por qué lo envía él? José, ¿por qué envía 2 espías si el Señor le dio la promesa? Porque él está evaluando al enemigo. Quiere saber cómo es ese enemigo. Y es muy importante para darle batalla. Quiero decirte que el enemigo, lo primero que quiere hacerte, ¿qué es? Destruirte. Eso es destruirte. Y vean, cuando usted lee el pasaje que hemos leído, Rahabat lo tiene que esconder porque ¿qué querían hacer con los espías? Matarlos. El enemigo siempre quiere destruirnos. Él no vino acá solamente a matar, a dividir y a destruir. Por lo tanto, esa es la intención del enemigo. Le interesa destruir ¿qué? Nuestras vidas. Cuanto tú más te opongas, mientras tú más lo denuncies, mientras más prediques la palabra del Señor, mientras más tu conducta sea el reflejo de la palabra de Dios en tu vida, si el Espíritu Santo habla a través de tus labios, el enemigo quiere destruirte. No creas que no te va a destruir. Muchos nos confundimos diciendo, ¿el enemigo dónde está? El enemigo está en las discotecas los viernes y sábados ahí bailando. No, el enemigo no está ahí porque ya él conquistó a todos ellos. Él no está en un bar porque también son de ellos. Él está siempre buscando ¿quién? A nosotros. Aquí. Él te busca a ti. Él es el que quiere destruirte, quiere dividirte. Él descansa el sábado por la noche y se despierta bien temprano para venir a la iglesia en la mañana.
Así es, así que gritándole él va a estar acá, siempre rondando pensamientos, él siempre quiere destruirte, él está atento a decir, él pone las manos en la puerta de la iglesia y está así, lo pone así, ¿no? Le dice, todo lo que está atrás es mío, vengo por ustedes. Aquí es donde él quiere dividir y hay que hacer, ¿qué? Una lucha, hay que confrontarlo. Vean cómo él pudo vencer a ¿quién? A Sansón. ¿Y Sansón qué? ¿No fue acaso la persona que fue entregada y que cae Sansón? ¿No fue destruido? Pero el Señor lo rescata al final. ¿Hace caer a cuánto? ¿Lo hizo caer a quién? Lo llevó al fracaso a David. Pero el Señor lo rescató. No hagamos los fuertes. Usted no desestime el poder que tiene el enemigo. Dice la palabra del Señor que esta mujer Rahab sabía lo que acontecía. Miren, en ese momento no habían noticias, no había el Canal 41, lo que fuese. Ellos supieron lo que había acontecido de la mano de Dios con este pueblo en esta lucha. Ella dice, el pueblo está desfalleciente porque saben cómo Dios los hizo pasar a ustedes esos 40 años. ¿Cómo lo supo? El enemigo está más atento que cualquiera. Ella supo que realmente Dios estaba conduciendo a ese pueblo. Y dicen, desfallecía, porque ese poder era muy grande y ella quería adherirse a ese poder, era el poder de Dios. ¿Recuerdan cuando el Señor ve al del endemoniado de Gadara? Y el endemoniado de Gadara, ¿qué quieres tú con nosotros, hijo del Altísimo? ¿Qué le está diciendo? Hijo del Altísimo. Ya el demonio lo sabe, pero cuando Pedro le pregunta, dime, ¿quién soy yo? Le pregunta, ¿quién soy yo? Y Pedro en su razonamiento y todavía comienza a pensar y dice, oh, tú eres el Hijo de Dios. Pero ya los demonios sabían, ellos saben, ellos conocen todo esto y ¿saben qué? Que Cristo, Jesús, Jehová tiene poder para vencerlos. Ellos le temen ¿a quién? A Jesús. Ellos le dijeron, yo te conozco y quién eres, el Santo de Dios. Esa es la palabra del enemigo, le tienen temor. Miren hermanos, él no te teme a ti, no me teme a mí, pero sí le teme a Dios. Y Dios es quien da la batalla. Es quien da la lucha. De Jehová es la batalla. Así que nosotros no hay que tener ni subestimar ni sobrevalorar. Hay una batalla espiritual y sabemos que Él le tiene temor a Jehová. Y si usted está con Jehová, ¿quién contra nosotros? Nada. ¿Vieron? Hay una lucha espiritual, pero hay que confrontarla. En tercer lugar, hay que tener en cuenta cuál es la fuerza de Dios. Vean, la fuerza de Dios es grande. Cuando Josué cruza, va y envía a estos dos espías, los lleva hacia ese campamento, él sabe que la fuerza de Dios estaba en ¿qué? En poder conquistar esa tierra. ¿Y se encuentra con quién? En un momento dado, en el capítulo 5, vemos a Josué para ver el poder del ejército de Dios. Dice que sale a meditar, comienza a caminar y encuentra ¿a quién? A un varón con una espada desenvainada y con la manga remangada, que significaba que estaba en pie de lucha. Y ahí lo encuentra Josué y le pregunta, ¿tú eres de nosotros o del enemigo? Y él dice, yo soy el príncipe de Jehová. No le dice, vengo a luchar. Y cuando le está diciendo eso, vea, este varón de Dios aparece ¿cuántas veces en la palabra de Dios? 3 veces aparece. Las 2 primeras aparece ¿para qué? Para luchar. Una de ellas aparece con el profeta Balaam, donde aparece el varón de Dios y lucha. Aparece por segunda vez en otra lucha en David. Las 2 primeras, la primera para luchar y la segunda para destruir. ¿Y saben a quién destruyó? Fue al ejército de Dios. De Dios. ¿Por qué lo hizo? Porque este varón de Dios nadie lo compra. Él le dice, Josué, yo vine a luchar, pero si tú no cumples con las condiciones de Dios, si no llevas la palabra de Dios tal como la hemos determinado hasta ahora, entonces esta espada es para ti. Él siempre lucha, pero está sujeto a una condición. Él no ignora todo, él está preparado, sí, pero viene bajo la condición de luchar con un pueblo que respeta y conoce al Señor. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que tenemos una lucha espiritual. Hermanos, allá por los años 1600 había un varón de Dios que era muy pobre. Muy pobre. Y este varón de Dios era tan pobre que se casó con otra mujer pobre también. No tenían ni un plato para comer ni una cuchara. Pero ella heredó ¿qué? Heredó de su padre que era huérfano, heredó 2 libros. Y este varón de Dios lo leyó.
durante mucho tiempo leyó la palabra del Señor. Y como jaletero, como gente pobre, comenzó él a descubrir las cosas que habían ahí. Estamos hablando por los años 1660 al 70. Y comienza a alimentarse, comienza a crecer en la palabra del Señor. Escribió tanto, aprendió tanto, comenzó a predicar. Escribe uno de los libros que después de la Biblia es el libro más vendido en la historia. No hay otro libro que sea más vendido que este. Pero lo que quiero que ustedes aprendan es lo siguiente. Cuando él escribe, hace enemigos. ¿Y los enemigos qué hacen? ¿Lo quieren qué? Lo quieren primeramente destruir. Le dijeron que él era un bígamo, que él era una persona que sus hijos no eran de él, tenía muchos hijos, tenía una hija ciega, y la gente comenzó a atacarlo, pero no podían porque era un varón de Dios que había estado predicando el evangelio. O sea, creó los enemigos. Cuando no pudieron hacer nada contra la vida de este varón de Dios, lo que hicieron al final, ¿saben qué? Él va y le dicen, él no está cumpliendo con los reglamentos de la iglesia. Y lo encierran de por vida, y todos los días van y le dicen, si sales, ¿sigues predicando a Jesús? Y él le dice, sí, voy a seguir predicando. Y se quedó por 12 años en prisión hasta que alguien viene y lo saca. Estoy hablando acerca del libro del Peregrino. ¿Cuántos de ustedes han leído ese libro, El Peregrino, de Jean Bouin? Jean Bouin es un libro que cambió mucho. Es un libro antiguo, pero que transformó la vida de muchas personas. Se los recomiendo. Pero lo que quiero decirte es que este varón de Dios sabía lo que iba a acontecer. Había una lucha. Él sabía, y lo escribe en su libro, que un día va a estar dentro de una cárcel. Y lo hace, así comienza su libro. Está en prisión, pero el Señor lo libera. Y cuando sale 12 años que alguien lo saca, sale a predicar la palabra de Dios. Y vean la oración que hace. Quiero que es la oración que tomemos el día de hoy. Él dice, Señor, fortaléceme. Señor, fortalece mi espíritu. Con todo poder y gloria, Señor, renace vida en mí. Es la oración que necesitamos nosotros en este día. Señor, dame ese poder, Señor. Revive el espíritu que está en mí, Señor. Sé que voy a confrontar luchas, mi amado Padre, pero sé, Señor, que si no levanto, no oro para que mi espíritu sea fortalecido por tu mano, voy a perder en esta lucha espiritual. Vamos a orarle al Señor, vamos a tomar la oración de este varón de Dios y decirle, Señor, fortalece nuestro espíritu, Señor. Señor, aliméntanos espiritualmente para una lucha, Señor. Sabemos bien que tenemos enemigos delante, así como John Mueller, que tuvo que confrontar a la niebla, así como John Bouin tuvo que luchar contra enemigos que lo encerraron, pero él siguió predicando el evangelio, así como este varón de Dios que abandonó a estos dos misioneros porque no calculó la lucha espiritual. Siempre tenemos algunos problemas, pero vamos a decirle al Señor en esta mañana, amado Padre, dale fuerza a este espíritu, Señor. Revive lo que tengo, Señor. Señor, en mi debilidad, dame fuerte, Señor. Vamos a orarle al Señor. Pongámonos en pie para decirle al Señor, oh Dios Santo, fortalece mi espíritu, Señor. Señor, dale la fortaleza. Con todo poder, conforme a la potencia de tu gloria, para paciencia y gozo, Señor. Oh Dios Santo, venimos ante ti. Sabemos, Señor, que hay una lucha, pero que en esta lucha hay un compromiso tú con nosotros, Señor. Que esta lucha ya ha sido ganada, Señor. Que muchas veces, Señor, tenemos dudas, Señor. Pero pedimos, Señor, para que fortalezca, Señor, nuestras vidas. Para que avive, Señor, el espíritu que está en nosotros, Señor. Oh Dios, bendice a cada alma ahora entre nosotros. Y el momento ahora de celebrar la Santa Cena, sé tú con nosotros, Señor, porque tú estás presente. Tú eres omnipresente, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús.